Muy buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Un sábado más conectándonos a nuestro taller de astronomía. Un sábado más donde sacamos este espacio, sacamos una hora de nuestro tiempo para venir a... Se lo repito mucho, pero es que me encanta y yo hablo que la astronomía siempre apunta más a la curiosidad de aprender qué hay allá, qué misterios nos depara el universo. Y me encanta que estemos acá. Muchas gracias. Les recuerdo, creo que ahí de igual manera les aparece el anuncio. Esta clase está siendo grabada y vamos a comenzar. Roten el link, pásenlo a sus amigos, amigas, para tener este espacio donde resolvemos algunas dudas, donde generamos algunas otras dudas. Se los he dicho, en astronomía, resolver una duda a veces genera muchas otras. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué nos reúne en esta noche? Vamos a hablar acerca de Venus, el gemelo ardiente de la Tierra. Perdón, se me pasó algo. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Estuve saludando, nadie me reportó ahí, pero si me confirman, por favor, si se me escucha bien. Excelente, excelente. Entonces, vamos a hablar acerca de Venus. Estamos, durante este segundo ciclo de talleres, vamos a desarrollar, como a internarnos cada vez más en este sistema solar que es nuestro vecindario. Vamos a explorar, vamos a ver simulaciones, vamos a ver imágenes, videos de cada uno de los planetas, vamos a conocer. Y nos van a quedar dudas, excelente. Si nos quedan dudas, las podemos copiar ahí en el chat o de igual manera podemos investigar un poco. La NASA tiene excelentes páginas donde dan la respuesta, están en español, en inglés. Entonces podemos estar avanzando de igual manera en todos esos aspectos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Vamos a reconocer las principales características del planeta Venus. Vamos a analizar por qué se llama el gemelo de la Tierra y comprender cómo su atmósfera, que esta es como la parte más interesante de Venus, la atmósfera de Venus, cómo su atmósfera y clima extremo lo convierten en un laboratorio natural para el estudio planetario. Vamos a ver un poco cómo, qué pasó en esa atmósfera, que es eso lo que va a marcar la diferencia. Vamos a ver ahí, de una vez les dejo como esa intriga. ¿Sobre qué vamos a aprender? Vamos a aprender la posición de Venus en el sistema solar, vamos a ver las características físicas principales, vamos a ver cómo es su atmósfera, su superficie, vamos a ver qué tiene vulcanismo, algo bien interesante, y vamos a mirar algunas de las misiones que lo han explorado. ¿Cómo vamos a participar? Les recuerdo, me gusta como estar viendo esto para que lo tengamos claro. En algunos momentos vamos a participar en el chat como lo están haciendo acá. Muchas gracias. En otros momentos les voy a solicitar, vamos a hacer preguntas y van a poder abrir el micrófono. Por favor, para abrir el micrófono, levante la mano. Aquí le estamos explicando cómo puede hacerlo. Y una vez yo le delegue la palabra, le diga tal compañero, tal compañera puede hablar, abrimos el micrófono. Por favor, cuando tengamos la posibilidad de abrir los micrófonos, tengamos cuidado de tenerlo cerrado para tener orden en la reunión, que no se escuche mucho ruido, evitar contaminación. Y en esta forma llevamos 2 clases, nos ha funcionado excelente, espero que lo sigamos haciendo. Y comencemos. Vamos a ver, aquí pueden levantar la mano, vamos a ver un poco, la clase anterior hablamos acerca de un planeta. Veamos, comencemos así, sencillito, en el chat, vamos primero en el chat.
En el chat, ¿sobre qué planeta hablamos la clase anterior? ¿Quién me recuerda sobre qué planeta hablamos la clase anterior? Vamos a hacer, por favor, esta primera pregunta en el chat. ¿Sobre qué planeta estuvimos hablando? Mercurio. Excelente. Hablamos sobre Mercurio y vimos muchos aspectos sobre Mercurio. Ahora vamos a ver un poco de eso. Entonces, va a salir una pregunta. Por favor, levanta la mano. Aquí les recuerdo cómo podemos hacerlo. Tenemos la opción de levantar la manito. Ahí aparece directamente. O reacciones así. Entonces, primera pregunta. ¿A qué se debe el nombre del planeta Mercurio? ¿Quién recuerda esto? ¿A qué se debe el nombre del planeta Mercurio? Aquí podemos levantar la mano y abrir el micrófono. A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se debe el nombre del planeta Mercurio? Los leo, las leo, o si alguno desea levantar la mano y abrir su micrófono. Julio César Guamán. Por el Mercurio será, profe. Mercurio, pero ¿a qué debemos ese nombre? ¿Por qué le pusieron el nombre de Mercurio? Por el Mercurio. Por el elemento químico, no, pero vamos bien. Rosaura Castillo. Porque está más cercano al Sol, profesor. Eso tiene cierta relación, está cercano al Sol, pero eso implicaba algo. Vamos con Luis Soto. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Buenas ¿me escucha? noches. Sí, le escucho, Luis. Ya, si no me equivoco, se refiere al dios romano. Bien, pero ¿qué dios romano? En el chat me están copiando bien. Lady lo Al dios romano dijo. Mercurio. Exacto. Vamos bien ahí. Voy a leer acá, muy bien, Porque Luis. está cerca del sistema del planeta, Está del cerca. sistema Entonces, solar, profesor. vamos bien, vamos bien. Entonces, aquí voy a complementar, porque hemos dicho bien, voy a complementar con lo que dijo Rosa, buenas noches. Lady. Un momento, por favor, un momento para complementar acá. Con lo que dijo Lady y lo que dijo creo que fue Bruno. Como es juntado todas las ideas, como es el planeta que está más cercano, mientras un planeta más cercano esté al Sol, va a girar mucho más rápido, y como en el cielo veían que giraba muy rápido, lo relacionaron con el dios Mercurio, que era el dios mensajero. Eso fue. Entonces, como era el dios mensajero, se movía muy rápido y por eso le pusieron Mercurio. Vamos bien. ¿Quién me dice cuánto dura un año en Mercurio? Vamos a ver, con permiso de usted, voy a bajar las manos. No, vamos con, no sé si Cristal de Lucio quiere comentar. ¿Cuánto dura un año en Mercurio? Profesor, buenas noches. 88 días. 88 días. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto dura un año en Mercurio? A ver, ¿quién recuerda? 88 días. 88 días, profe. 88 días terrestres. Exacto, recordemos, como está más cercano a al Sol, gira mucho más rápido. Entonces, un año en Mercurio dura 88 días terrestres. Súper rápido. Y vimos que para calcular nuestra edad en Mercurio, multiplicábamos aproximadamente por 4. Y por último, vimos un montón de curiosidades, un montón de, sí, de características, de propiedades que tenía Mercurio o de fenómenos que ocurrían. Me gustaría escuchar a Rosaura, que es la que sigue ahí en el orden de las manitos. Rosaura, nómbranos algunas curiosidades, características o fenómenos que vimos del planeta Mercurio. No, profesor, no estuve en su clase. No, ok, está bien. Cristal de Lucio.
La vida humana es imposible, profesor. Ok, no era posible tener la vida humana. Luz Mary Pinedo, que veo que están levantando la mano ahí. Luz Mary, ¿estás con nosotros? Listo, creo que no está funcionando. Vamos con Nancy, Nancy Lozano. Juan, algunas curiosidades que recordemos de Mercurio. Las temperaturas son extremadamente altas, profe. Excelente. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo no estaba en la anterior clase, no he estado porque como estaba trabajando, todavía no salía, entonces no me ingresé. Recién estoy ahora en su clase. Excelente, entonces aquí vamos a estar retomando. No recuerdo, no sé, no pude identificar quién dijo las temperaturas extremas. Recordemos que en algún momento estaba a 430, pero el otro polo estaba a menos 180. Aquí veo que dice no tiene atmósfera. Muy bien, Mari Méndez dice no tiene atmósfera, superficie rocosa, es un planeta pequeño. A ver, ¿qué más? Recordemos que había un doble amanecer, que había un fenómeno de doble amanecer, que tiene cráteres, similar a la Luna. El doble amanecer que vimos no tiene atmósfera, es el más cercano al Sol. Y vimos otros fenómenos, pero en esencia vimos esto de Mercurio. Vamos a dejar ahí y vamos a ver qué nos depara Venus. Si Mercurio tenía todas esas características, y hay muchas más, ¿qué tiene Venus? Veamos, la imagen del día es este cometa. Un cometa, recordemos, tiene una cola, tiene una coma, pero esto es un cometa, una imagen tomada de Víctor Sabet. Listo. Y les quiero compartir esto. ¿Cómo decirlo? Esa figura en el cielo, porque no es una constelación, se está viendo ahora y es excelente si intentamos verla en estas noches. Se llama el Triángulo de Verano. ¿Por qué Triángulo de Verano? Porque se forma un triángulo entre 3 estrellas. Ahora, ¿dónde podemos ver eso? Vamos a nuestro programa, que tanto les he dicho que podemos usar, es de manera gratuita, se llama Stellarium. Aquí no me deja. Entonces, aquí me está dejando ver, creo que sí, me confirman por favor. Sí, estamos viendo Stellarium. Entonces, ¿qué es Stellarium? Stellarium es un programa para ver el cielo. Lo podemos descargar de manera gratuita. Y quiero que veamos en este momento, por ejemplo, aquí lo tenemos. Quiero que veamos en esta pantalla propiamente. Ahí se está viendo muy bien. Aquí hay una estrella que se llama Vega. Voy a hacer un poco de zoom. Una estrella que se llama Vega. Aquí la estoy señalando. Aquí arriba tenemos otra estrella que se llama Altair. Y acá tenemos otra estrella que se llama Deneb. Estas 3 estrellas son 3 estrellas ¿de qué constelaciones? De el Águila, del Cisne y de la Lira. ¿Qué es lo particular de esta figura? ¿Qué forma un triángulo? Eso es todo. Pero ese triángulo se llama el Triángulo de Verano. ¿Por qué? Porque aparece en las épocas de verano del hemisferio norte. Y se los traje ahorita porque es algo fácil de identificar. Son 3 estrellas muy brillantes que ustedes pueden tratar de ver. ¿Hacia dónde las podemos tratar de ver? Hacia el noroeste. Ustedes pueden descargar una aplicación, generalmente todos los celulares lo traen de igual manera, y van a buscar brújula, y en la brújula lo van a ubicar al noroeste y van a alzar la mirada. Ubicamos noroeste, alzamos la mirada, y ahí vamos a ver estas 3 estrellas muy claritas, muy fáciles de ver, son más brillantes, sobresalen sobre las demás, y van a identificar el Triángulo de Verano. De igual manera,
También tenemos la aplicación que les dije, Google Sky Map. Luego hacemos otra clase para recordar esto. Y ahí pueden buscar Vega, Altair de Nep y podemos empezar a identificar figuras en el cielo. Ahora sí, ¿qué tiene para nosotros Venus? Permiten acá. Listo, ya está compartiendo, sí. Y les pregunto, ¿cómo sería estar en un planeta donde la temperatura derrite el plomo? Estamos hablando de la temperatura ambiente. Derrite el plomo y las nubes están hechas de ácido. ¿Qué planeta tan hospitalario el que nos espera? Y esto ocurre en Venus. En Venus, la temperatura ambiente, la temperatura normal, la que al menos en Huaraz, que es donde vivo, está entre los 14, 12, que en Chiclayo está entre los 27, 30, la temperatura en Venus es tal que derrite el plomo. Para que veamos y las nubes, que aquí están hechas de agua, están hechas de ácido. Para que empecemos a ver qué nos espera con este hospitalario planeta. Venus, como sabemos, bueno, perdón ahí, Venus, estamos aprendiendo, vamos viendo, es el segundo planeta en el sistema solar. El primero fue Mercurio, ya hablamos de él. El segundo planeta es Venus. Es el planeta más cercano a la Tierra. Quiero hacer esta aclaración. Venus es el vecino que está más cercano a la Tierra, no al Sol. El planeta más cercano al Sol es Mercurio. Después de Mercurio está Venus. Pero el planeta que está más cerquita a la Tierra es Venus. Es el tercer objeto más brillante después del Sol y la Luna. En el cielo, evidentemente, el objeto más brillante siempre va a ser el Sol. Después del Sol está la Luna. Pero después de estos dos astros que marcan mucho la diferencia, el objeto que se ve más brillante es el planeta Venus. Y como otra característica es que gira en sentido contrario. Gira en sentido contrario respecto a los otros planetas. Ahora, ¿cómo nos hacemos ideas? Y la idea de la distancia. Si el Sol fuera una pelota, un balón de baloncesto, con lo que solemos hacer educación física en los colegios, la Tierra estaría a 15 metros y Venus a 10. Como para que veamos esta idea. El Sol, un planeta de una pelota de baloncesto, la Tierra estaría a 15 metros o 15 pasos que demos y Mercurio a 10. Están relativamente cercanos. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Venus? Venus, como era visto tan brillante, realmente se ve hermoso Venus, se ve muy bonito en el cielo. Entonces le pusieron el nombre de la diosa de la belleza y el amor. La diosa romana de la belleza y el amor es Venus. Entonces, en honor a esta diosa, se le puso el nombre Venus. Y como característica, es el único planeta que tiene el nombre de una diosa. Los otros, Marte, Júpiter, Mercurio, son dioses masculino. Venus, es el único planeta que tiene el nombre de una diosa en femenino. ¿Qué diosa? El de la belleza y el amor. Y aquí tenemos una imagen del planeta Venus. Ahora, ¿cómo se conoce? Creo que a Venus lo hemos escuchado de alguna otra manera, y es que algunos le dicen el lucero del alba,
la estrella del amanecer, la estrella del atardecer. Los griegos, los babilonios, los egipcios le tenían diferentes nombres, como Phosphorus, Hesperus, justamente resaltando esto. Y es que resalta mucho en el atardecer y en el amanecer. Profesor, ¿qué tanto? Vamos a hacernos una idea. Vamos de nuevo donde nuestro fiel amigo Stellarium. Voy a poner Stellarium. ¿Me permiten, por favor, compadre? Sí. Vamos a poner Stellarium mañana. No, el horario. Mañana 19 a las 4:50 de la mañana. Y nos vamos a ir al este. Quiero que veamos algo acá. Y es que veamos cómo está la luna, pero cómo resalta Venus. Este punto de acá, que resalta mucho respecto a los demás, es Venus. Quiero que vean cómo las estrellas se ven como puntos pequeños. Voy a quitar las líneas de las constelaciones. Veamos cómo las estrellas se ven como simples puntos. Puntos pequeños. Tenemos la luna, pero veamos a Venus. Voy a hacer un zoom acá. Venus realmente resalta demasiado. Y como tenemos luna nueva, va a ser mucho más fácil verlo. Entonces, si usted mañana domingo, por X o Y motivo, tiene que salir en la madrugada, mire al este. Vamos a ver cuánto tiempo se va a ver. Aquí son las 4:51. Se va a ver más o menos hasta las 5 de la mañana. Se va a seguir viendo un poco más rápido. 5:20 ya va a ser poco visible. Pero lo que quiero resaltar es esto. Cómo Venus se ve de brillante. Veamos esta esfera tan brillante. Y por eso era tan fácil de reconocer. Por eso se le puso la diosa de la belleza, la diosa del amor. Este es un objeto astronómico que fácilmente podemos identificar nosotros. Listo. Volvamos acá a la presentación. Venus es un planeta telúrico o un planeta rocoso. Por lo tanto, tiene un interior rocoso. Recordemos que el interior de de Mercurio, el núcleo ocupaba gran parte del planeta. Aquí vemos que su núcleo es un poco más pequeño, tiene, al igual que Mercurio, vamos a ver con la Tierra y con Marte, tiene un núcleo sólido, tiene un manto y tiene una corteza. Ahí respecto a que es un rocoso. Y atentos acá, atentos, atentas. Venus es el planeta más caliente del sistema solar. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero aunque Mercurio es el planeta que está más cerquita al Sol, tendría lógica decir, pues si Mercurio es el que está más cerquita, es el que es más caliente. No, sorprendentemente, el planeta más caliente, es Venus. Es el que alcanza temperaturas más altas. Ahora, ¿por qué el planeta hermano de la Tierra? Y es que tienen tamaños, masas y densidades muy similares. Aquí podemos verlo. El tamaño de Venus y el tamaño de la Tierra, en términos generales, es prácticamente lo mismo. Y también su masa. Son hermanos gemelos
si se hablara de estas dos características, tamaño, masa y densidad. Pero cuando hablamos de atmósferas, es totalmente diferente. Bueno, algo también interesante es que lo más posible es que en Mercurio, que en Venus haya vulcanismo. Ahora, ¿qué ocurre con Venus respecto a su rotación y traslación? Lo mismo que vimos con Mercurio. En Venus, un año dura 225 días. Recordemos, ¿qué es un año? Cuando el planeta está alrededor del Sol y le da la vuelta al Sol. Eso es un año. Y un día es cuánto se demora el planeta en girar sobre su propio eje. En Venus ocurre un fenómeno similar al de Mercurio. Y es que tarda 225 días en dar una vuelta al Sol, pero 243 en girar sobre sí mismo. Entonces, nuevamente, nos encontramos con que en Venus, un día dura más que un año. ¿Por qué? Porque gira muy despacio. Venus sobre sí mismo gira muy despacio. Mientras que alrededor del Sol gira un poco más rápido. Entonces, también en Venus, un día dura más que un año. Aspectos físicos y características generales que ya vimos como para ir retomando puntos. Primero, es el planeta más caliente del sistema solar. Alcanza temperaturas de 460 a 470 grados centígrados. Su atmósfera es demasiado densa. Ahora vamos a ver un poco el desarrollo de su atmósfera. Pero la atmósfera es tan densa, recordemos, ¿qué es la atmósfera? Es como esas capas de gas que hay sobre el planeta. Mercurio no tenía atmósfera. Venus tiene una atmósfera tan densa que atrapa todo el calor. Ahora vamos a ver unas simulaciones interesantes. Venus tiene una superficie activa que incluye volcanes y gira en dirección contraria a la Tierra. Quiero que veamos acá. Acá, el segundo planeta. Bueno, partamos de Mercurio. Miremos la dirección de rotación. Rota en este sentido. Veamos la rotación de la Tierra, la rotación de Marte, la rotación de Ceres, que es un planeta enano. Si vemos todos estos planetas, giran en sentido antihorario. Pero si venimos hacia Venus, vemos que el sentido de rotación es contrario. Venus gira en un sentido contrario a los demás planetas. Y de igual manera, aquí me encanta este GIF porque podemos ver cómo la Tierra se mueve, podemos ver cómo Marte gira, podemos ver cómo Júpiter gira, pero si vemos a Venus y a Mercurio, el movimiento prácticamente no se nota. ¿Por qué? Porque se mueven muy despacio. Eso mismo es lo que hace que en estos dos, un día dure más que un año. Porque gira muy despacio. Aquí lo vemos en Venus, que prácticamente vemos como si no se moviera. De igual manera en dirección contraria. ¿Por qué? ¿Por qué posiblemente Venus gire en dirección contraria? Hipótesis, teoría. Venus giraba en la misma dirección que los demás planetas. Él iba girando así, pero recordemos cuando hablamos de la formación planetaria, en ese momento había muchas colisiones. Hablemos de los planetesimales o de los protoplanetas, que como ya eran piedras muy grandes, posiblemente Venus giraba en la misma dirección y llegó una roca muy grande y lo golpeó. ¿Qué ocurrió al golpearlo?
lo giró. Entonces, él iba girando así, pero cuando lo giraron, quedó girando en sentido contrario. Ahora, no es una hipótesis 100% que esa es la razón. No, hay varias hipótesis, pero esta es una de las que más fuerza tiene. Y es que ocurría, giraba en sentido contrario, llegó un planetesimal, lo golpeó y lo giró como de cabeza y por eso quedó girando, entre comillas, al revés. Entonces, característica principal, una de las principales de Venus también, gira en sentido contrario. Ahora, un pequeño tiempo de preguntas. A ver cómo nos va. Son preguntas puntuales. Vamos por favor a abrir micrófonos. Recordemos por favor, levantamos la mano si queremos participar. Primer pregunta. ¿Por qué el planeta se llama Venus? Vamos con esta. ¿Por qué el planeta lleva el nombre de Venus? Creo que Crystal levantó la mano. No sé si la tenías levantada o la levantaste. Profesor, buenas noches. Buenas ¿Por qué era noches. la diosa de la belleza y el amor? Exactamente. Se llama Venus en nombre a la diosa romana de la belleza y el amor. Eso es todo. Excelente. Vamos con verdadero o falso. No sé si alguien más quiere levantar la mano. Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Maritza, Nakari. ¿Falso o verdadero? Buenas noches, verdadero. Verdadero. Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Y la última. Venus gira en un sentido similar a los demás planetas. Mari Méndez. Por favor, Mari Méndez, si puedes abrir el micrófono. Sí, gira Falso, profesor. Pero gira en el mismo sentido. ¿Falso o verdadero? Falso. Muy bien, recordemos. Venus gira en un sentido contrario a los demás planetas. Excelente ahí, como para ir retomando conceptos que no se nos vayan pasando. Ahí cerramos, por favor, este tiempo. Entonces, aspectos físicos llamativos. Temperaturas extremas. Venus tiene temperatura media promedio de 465 grados. Recordemos que Mercurio tenía en algunos puntos temperaturas de 430, pero en el otro polo, de menos 180, teníamos dos extremos. En Venus no. En Venus todo el planeta tiene una temperatura aproximada de 465, 470 grados. Esto es demasiado, tanto que el plomo se derrite allí. Y la temperatura no cambia. No es que en la noche hace más frío, no. ¿Por qué? Porque tiene una capa de atmósfera, una atmósfera tan gruesa que no permite como que haya una bajada de temperatura. Por ejemplo, en la Tierra tenemos una atmósfera, sí, pero en el día tenemos mucho calor y en la noche tenemos frío. ¿Por qué? Porque la atmósfera permite regular esa temperatura. En Venus, no. Imagínense de la siguiente manera. En la Tierra tenemos como una sábana que nos cubre del frío, pero una sábana como que da un poquito de calor, pero no. En Venus es como si tuviéramos muchas cobijas o colchas encima. De tal manera que si quisiéramos hacer un huevo frito, si quisiéramos freír un huevo en Venus, con solo sacar el sartén se derretiría. Ya, no hay forma de hacer un huevo frito en Venus, porque el sartén se derretiría. Para que nos hagamos a una idea. ¿Pero por qué? Profesor, ¿por qué Venus es tan caliente? ¿Por qué es el planeta más caliente si no es el más cercano? Y es por su atmósfera. Su atmósfera está compuesta principalmente de dióxido de carbono. Y es un gas de efecto invernadero, que lo escuchamos bastante en la Tierra. Y es que el CO2 es uno de los principales productores de lo que llamamos en la Tierra calentamiento global. Y es que se forma en la atmósfera una capa que no permite como salir mucho la energía que sale. Entonces,
Teniendo en cuenta eso, tenemos muchas capas de CO2, una capa muy gruesa, una atmósfera muy gruesa, y esto genera que haya una presión 90 veces mayor que en la Tierra. Profesor, ¿y cómo relacionamos eso? ¿Cómo entiendo yo qué es tener una presión 90 veces mayor? Asúmalo, veámoslo de la siguiente manera. Si en la Tierra tuviéramos una mochila, un morral, que pesa 1 kilogramo, si esa misma mochila la lleváramos a Venus, sentiríamos que pesa 90 kilogramos, porque la atmósfera es tan densa y tan pesada que está como sobre nosotros. Entonces sería como sentir que si acá pesa 1 kilogramo, en Venus pesaría 90 kilogramos. O otro símil, otro ejemplo es, en Venus sentiríamos hipotéticamente que todo el tiempo tenemos el peso de un elefante adulto encima, para que veamos que es imposible estar allá. Y está cubierta por nubes de ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico es veneno para los seres humanos. Pero a la misma vez ese ácido sulfúrico es el que hace que se refleje tanta luz solar. Y acá tenemos más o menos el esquema de la atmósfera. Ahora, quiero que veamos esto. Para entender un poco más qué es lo que ocurre, por qué ocurre todo esto del calentamiento global, de las atmósferas y todo esto. ¿Están viendo la simulación? Listo, sí. Quiero que veamos esto. Los puntos que se mueven, imaginémoslo como energía. Eso es energía. ¿Qué energía? La que llega del Sol, que rebota en la Tierra, se vuelve a ir. Radiación. O digámoslo en otras palabras no muy precisas, calor. Calor que llega y vuelve a salir. Veamos la temperatura de acá. La temperatura, no sé si ustedes la alcanzan a ver. Voy a hacer un pequeño zoom. Ah, no me deja hacerlo. Pero si usted alcanza a ver la temperatura, acá está en menos 17. Ahora, esta simulación, ¿qué nos permite hacer? Vamos a... No, quiero empezar con esta. Aquí dice concentración de gases de efecto invernadero. Vamos a empezar a subir el efecto. ¿Qué es lo que ocurrió de alguna otra manera en Venus? El efecto invernadero se hizo muy fuerte. Quiero que veamos, aquí tenemos menos 17. Si yo subo este switch, va a subir inmediatamente, va a generarse un efecto invernadero. Quiero que veamos cómo aquí entran y salen normalmente las bolitas. Voy a subirlo al máximo el efecto invernadero. Y quiero que noten algo. Primero, ¿cómo sube la temperatura? La temperatura estaba en menos 17, ya va en 21, 22, y veamos que ya la mayoría de partículas se está quedando en la parte baja. Es muy poca las partículas que están saliendo. Eso es el efecto invernadero, eso es lo que pasa en Venus. En Venus entra la energía, la radiación del Sol, pero cuando va a salir, la atmósfera es tan densa que no deja, no permite que salga. ¿Y cómo podemos ver eso de manera más clara? Acá. Aquí tenemos lo mismo, temperatura de menos 17. Pero voy a empezar a ponerle capas. ¿Qué son estas capas? Como si hiciera más gruesa la atmósfera. Quiero que veamos cómo la de abajo va aumentando. Y si le pongo otra capa, ¿qué pasa con la temperatura de abajo? Volvió a aumentar a 32, 36, 40. ¿Y qué pasa si le pongo otra capa?
va a seguir subiendo. Recordemos que comenzó en menos 17. Y mientras más capas le ponga yo de atmósfera, en la primera capa va a ser mucho más calor. Y eso es puntualmente lo que pasó en Venus. Se empezaron a formar muchas capas, muchas capas, muchas capas de atmósfera. Resultado final, la temperatura baja es muy alta. ¿Por qué? Porque no puede salir, porque rebota. Entonces no hay como una oxigenación, entre comillas. Todo el calor está atrapado porque hay una capa muy, muy, muy gruesa de atmósfera. ¿De qué? De CO2, de metano, de dióxido de sulfuro. Entonces, el ácido sulfúrico, o sea, todo esto genera una capa que no deja escapar el calor. Eso era más o menos lo que quería mostrar para que entendamos por qué hace tanto calor en Venus. Porque la atmósfera es tan gruesa que el calor entra, pero no puede salir. Entonces acá, dejar de compartir. Para que nos hagamos una idea de lo que ocurre en Venus. Entonces, continuando, la temperatura más o menos de Venus, como podíamos ver ahí, 477. Diferente a la de Mercurio, que era 430 y menos 180. Ahora, ¿cómo es la superficie? Y es que acá nos encontramos con algo bien interesante. Quiero que veamos. La atmósfera es tan gruesa que no es posible ver directamente a Mercurio, como si ocurre con Marte, perdón, a Venus, como si ocurre con Marte o como si ocurre con Mercurio, no. La capa es tan gruesa en Venus que no tenemos un telescopio que nos permita ver directamente. ¿Qué podemos ver? Nubes y más nubes y más nubes. Pero la sonda Magellan permitió hacer un sondeo con ondas de radio y nos permitió entender que tiene mucha roca volcánica, que tiene montañas muy grandes como el monte Maxwell y que tiene cráteres de impacto, pero muchos menos que la Luna. ¿Por qué? Como la atmósfera es tan densa, cuando un meteoroide ingresa, se deshace. Tienen que ser asteroides o meteoroides muy grandes para que sobrepasen toda la atmósfera. Esto es más o menos una imagen, un mapa hecho con un radar de cómo sería Mercurio. Estos no son los colores, aclaro. Estos no son los colores de Venus, sino que se hacen así como para identificar zonas más altas y más bajas. Esto sería más o menos el monte Maxwell. Profesor, pero es que esa imagen parece hecha con computador. Sí, porque no se ha podido ver. Se hizo una simulación y creemos que es así. Ahora, exploración espacial. Aquí hay algo muy interesante y es que es muy difícil mandar algo que explore a Venus. ¿Por qué? Con temperaturas tan extremas derrite los metales. Entonces, se han enviado sondas, pero se derriten. Tenemos una presión tan aplastante, recordemos que la presión es 990 veces la de la Tierra. Es como tener un elefante encima. Entonces, aplasta las sondas y una atmósfera corrosiva. El ácido sulfúrico, corroe metales. Y con las nubes no se puede ver. A tal punto que hubo dos sondas entre los 80 y 90 que aterrizaron en Venus y a los 127 minutos se derritieron. Para que nos hagamos una idea, 127 minutos duraron, es poco más de 2 horas, y se derritieron. Sondas hechas con equipos especiales, pero es tanto el calor y tanta la presión que se destruyeron. Pero nos permitieron ver esto. Estas son las únicas imágenes que hay de cómo es la superficie de Venus. Fue lo único que se logró hacer en ese tiempo. De hecho, aquí podemos ver cómo se cayó una parte de la sonda.
podemos ver que la superficie es similar. Hay rocas, pero solo hay unas pocas imágenes. No es como en Marte, que tenemos un mapeo. No es como en Mercurio, que teníamos todo el mapa. No, esto es lo único que tenemos. ¿Por qué? Cuando llega una sonda, el calor y la presión la destruyen. Y tiene toda esta atmósfera que no nos permite verla con telescopios. Entonces, Venus realmente es todo un misterio todavía. Y tenemos las sondas soviéticas, Venera. Gracias a estas sondas que tuvimos esas primeras imágenes. Estuvieron allá, se enviaron muchas sondas. Estas no fueron las únicas. Allá llegaron creo que las 7 y la 14. Pero se enviaron muchas sondas que iban bajando en la atmósfera y eran corroídas por el ácido sulfúrico o eran destruidas por la presión. Solo 2 lograron llegar. Tomar algunas imágenes y unos pocos videos. Después se envió la sonda Magellan, que esta no aterrizó, esta estuvo orbitando. Y gracias a que estuvo orbitando fue que tenemos un mapeo más o menos generalizado. Como un Google Maps, no muy claro, porque fue hecho hace ya casi 30 años, pero que nos ayudó a hacernos una idea del 98% de la superficie. Y se espera enviar en el 2030-2031 3 sondas más, que son Veritas, Da Vinci y Envision. ¿Por qué? Porque Venus está despertando mucho el interés y ya se tiene como que más tecnología, se conoce un poco más de cómo podemos llegar hasta allá, de cómo se puede enviar sondas que sobrevivan a ese clima tan extremo, a esas condiciones que son realmente tan complejas. Ahora, ¿podríamos vivir en Venus? No, definitivamente no podríamos vivir en Venus. ¿Por qué? Veamos una comparación. La temperatura media en la Tierra es de 15 grados, en promedio. Tenemos lugares que suben más, unos que están un poco más por debajo, pero la temperatura media en la Tierra es de 15 grados. La temperatura media en Venus es de 465 grados. No hay forma absoluta de que el ser humano sobreviva a esa temperatura. De hecho, los trajes especiales, la mayoría, no sabría con certeza, pero muchos de los trajes que usan astronautas y todo eso, de igual manera serían quemados a esa temperatura. Presión atmosférica. Aquí es una presión atmosférica, en Venus son 92. O sea, viviríamos, entre comillas, si fuera posible, con un peso encima que nuestro cuerpo ergonómicamente no está hecho para soportar. Quedaríamos aplastados literalmente. Ahora, la atmósfera. ¿Qué respiramos nosotros? Esencialmente, oxígeno. Nuestra atmósfera tiene oxígeno y nitrógeno. Y con eso respiramos y hacemos así. Ingresa oxígeno, salimos, exhalamos dióxido de carbono y bien. En Venus, la atmósfera es de dióxido de carbono más ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es veneno para nosotros. Y el dióxido de carbono en esas cantidades es veneno para nosotros. Nosotros en la Tierra tenemos tenemos dióxido de carbono, sí. De hecho, cuando exhalamos, lo que exhalamos es dióxido de carbono, pero son concentraciones muy bajas. De hecho, en la atmósfera terrestre, el dióxido de carbono es necesario en cantidades reguladas para que haya una temperatura adecuada para la vida. Pero en Venus es casi la totalidad de la atmósfera. No podríamos respirar allá.
sería veneno para nosotros. Vientos. Aquí el viento está por los 20, 30 en la normalidad, 160 cuando es una tormenta. En Venus los vientos son hasta 360 kilómetros. Y aquí nos llueve agua. En Venus llovería ácido sulfúrico. Para que nos hagamos a esa idea. O sea, Venus es imposible para nosotros. Desapareceríamos, aquí los estoy leyendo, temperatura muy alta, entonces sí, definitivamente llevamos dos planetas donde sería imposible vivir. Aquí quiero leer un comentario de Luis Alfonso Keiler que dice: la Unión Soviética fue de verdad impresionante en la ciencia. Sí. La Unión Soviética, como vimos, fueron los primeros en enviar un satélite, el Sputnik 1, un ser humano, Laika, no, perdón, un ser vivo, Laika, un ser humano, Yuri Gagarin, y también fueron los primeros en poner una sonda en Venus. Realmente la Unión Soviética en la Guerra Fría tuvieron muchos avances. Ven, por acá quiero resaltar una pregunta antes de que se me vaya. Alguien decía que ¿qué era Ceres? Ceres es un planeta enano que está en el cinturón de asteroides. Luego lo vamos a ver, pero no es un planeta. Entonces, ¿sería posible vivir en Venus? No. Si alguien tiene pensado irse en vacaciones a Venus, cancelamos ahí. Entonces, llevamos dos planetas. Mercurio, imposible vivirlo. No tiene atmósfera, tenemos temperaturas. Entonces, si no hay atmósfera, no podemos respirar nada. Tenemos temperaturas. Estamos hablando de Mercurio. No hay atmósfera y no tendríamos que respirar. Tiene temperaturas desde 430 hasta menos 180. Si nos vamos a Venus, tampoco podemos sobrevivir porque por lo contrario tiene demasiada atmósfera y nos mataría el calor, la presión, llueve veneno, respiraríamos veneno. Ahí sí, complejo. Ahora, ¿qué es lo interesante de Venus? Dentro de muchas cosas, que es entre comillas un laboratorio natural. La Tierra nunca va a llegar a eso, o sea, no va a llegar a esos extremos. Pero si la Tierra sigue con este fenómeno llamado calentamiento global, vamos a llegar a un punto donde sí va a subir tanto la temperatura que va a afectar mucho la biosfera, va a afectar mucho los ecosistemas. Nunca vamos a llegar al nivel de Venus. Lo que pasó en Venus fue un desarrollo de su atmósfera acelerado, muy diferente, pero nos permite ver qué es lo que ocurriría con una atmósfera que caliente mucho. Si en la Tierra no ponemos cuidado, el calentamiento global realmente va a pasar eso. La capa de CO2, que es el efecto invernadero, no va a permitir que salga toda la energía, entonces va a empezar a rebotar y por lo tanto mucha de la biosfera, muchos de los ecosistemas se van a ver seriamente afectados, como para que tengamos cuidado ahí con esa parte y desde lo que podamos hacer, demos nuestro granito de arena colaboremos con evitar el calentamiento global. Ahora, tiempo de preguntas. De nuevo, por favor, abrimos micrófonos. Si alguien va a participar, por favor, levanta la mano. Yo les voy a leer en el orden que tenemos aquí. Vamos a ver qué nos queda de acá. Aclaramos preguntas. Primera pregunta que tenemos. ¿Falso o verdadero? Pasaba a decir esta parte. ¿Falso o verdadero? Edith Huanca. Venus es el planeta más cercano al Sol. ¿Falso o verdadero? Verdadero, profesor. Verdadero. Atentos. Falso. Pero estuvimos cerca. Falso. Venus es el segundo planeta. El planeta más cercano al Sol es Mercurio. Venus es el planeta más cercano a la Tierra. Nos pudimos haber confundido ahí. El planeta más cercano al Sol es Mercurio. Venus es el planeta más cercano a la Tierra.
Pero vamos bien ahí, aquí vinimos para aprender a disfrutar. Augusto Fajardo, Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Verdadero, profesor. Verdadero, Muy profesor. bien, verdadero. Recordemos que Venus es el planeta más caliente. Aunque no es el más cercano, sí es el más caliente. ¿Por qué? Por su atmósfera. Muy bien. Ahora, Cristal de Lucio. El tamaño de Venus es casi igual al de la Tierra. ¿Falso o verdadero? Verdadero, profesor. Verdadero, profesor. Muy bien, Verdadero, profesor. verdadero. El tamaño de Venus, al igual que la masa y su densidad, es muy similar. Son como hermanos gemelos en esa parte. Ahora, esta pregunta va para Eladia Picón. En Venus, el día dura más que un año. Eladia, ¿qué dices? Verdadero, profe. Verdadero, profesor. Eso es verdadero. Recordemos que tenemos Verdadero, profesor. un día de 225, un día de 253 y un año de 225. Un día dura más que un año. Keiko Sofía, si ahí me sale, Keiko Sofía nos puede responder esta. La atmósfera de Venus está compuesta principalmente de oxígeno. Keiko Sofía Panduro. La atmósfera de Venus está compuesta principalmente de oxígeno. ¿Falso o verdadero? Falso, profesor. Falso, muy bien. Está principalmente compuesta de CO2 o dióxido de carbono. Si fuera de oxígeno la podríamos respirar, pero no, está compuesta principalmente de dióxido de carbono y ácido sulfúrico, que es veneno para nosotros. Aquí me salía Luz Arauco. Y Luz Arauco, las sondas que han aterrizado en Venus han durado varios meses. Han podido investigar, tomar fotos, hacer videos. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Muy bien, falso. Falso. Recordemos Falso, que profesor. pudieron Falso. aterrizar 2 sondas soviéticas y duraron a lo máximo 127 minutos porque se derritieron y colapsaron ante la presión y el calor. Y por último, Luzmila Gregorio, Venus se llama así por la diosa romana del amor y la belleza. ¿Falso o verdadero? Verdadero, profesor. Muy bien, verdadero. Recordemos, llevamos 2 planetas con 2 nombres. Mercurio, el nombre al dios Mercurio de los mensajeros por su velocidad, y Venus, el nombre a la diosa romana de la belleza, del amor y la belleza. Excelente. Cerramos ahí micrófonos y me gustaría leerlos ya, leerlos que escribamos ahí. Voy a prestar un poco más de atención al chat. ¿Qué de los aspectos que vimos de Venus nos pareció más sorprendente? Aquí sí los voy a leer, por favor. En el chat escribamos, ¿qué de todo esto que vimos de Venus? Vimos varios aspectos, la temperatura, la atmósfera, que gira al revés, ¿qué más? Que es el más cercano a la Tierra, que es muy parecido a la Tierra. ¿Qué de todo esto que vimos les pareció más interesante? Aquí dice que un día dura más que un año, la temperatura, que gira alrededor, el calor, la similitud con el planeta Tierra, sí, están como que se desarrollaron casi, evolucionaron casi iguales. Que gira al revés, la temperatura, listo, que es el planeta más caluroso. Y recordemos, ¿el calor en la Tierra puede llegar a ser tan peligroso como en Venus? No, no tan peligroso, pero si nos descuidamos y se genera una capa también, en esta llamada efecto invernadero, puede afectar mucho los ecosistemas de la Tierra, para que por favor tengamos cuidado. Pero ya hablamos de Venus. ¿De qué vamos a hablar en la próxima clase? Si estamos siguiendo esa secuencia,
Si ya hablamos de Mercurio, ya hablamos de Venus, la próxima clase hablaremos de nuestro propio planeta. Hablaremos de la Tierra, para ver qué lo hace único y especial en el sistema solar. Y de nuevo, como siempre, muchas gracias por estudiar con nosotros, muchas gracias por hacer parte de SANE, por disfrutar y hacer parte de todo este proceso educativo. Muchas gracias, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches, profesor. Buenas noches. Chao, compañeros. Compañeros.